Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes temas de la psicología y diferentes campos de la misma. A mí en este caso me tocó dar sobre la psicología genética y sobre qué consiste el objeto de estudio, la inteligencia, los tipos de inteligencia y nada más. Primeramente tenemos que, para hablar de de la psicología genética, tenemos que saber la definición y de qué se encarga. Básicamente, la psicología genética es un campo psicológico que se encarga de investigar los procesos de pensamiento, su formación y sus características. La psicología genética trata de ver cómo se desarrollan las funciones mentales, ya sea desde la infancia, y busca explicaciones que le den sentido a las diferentes funciones mentales que se desarrollan, justamente. Este campo psicológico fue desarrollado gracias a las contribuciones de Jean Piaget, el cual fue un psicólogo suizo muy importante durante el siglo XX con respecto al constructivismo. Como siguiente punto de la psicología genética tenemos el objeto de estudio. En la psicología genética tenemos como objeto de estudio el conjunto de procesos y acontecimientos que intervienen en los cambios que ocurren por etapas, organizaciones sucesivas que reflejan el crecimiento, la maduración y el aprendizaje del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que como que la psicología genética estudia aquellos procesos y hechos que suceden en la vida de una persona y que intervienen en la misma, ya sea por etapas, como lo podría ser el crecimiento, la transición que tiene una persona niña hacia la adolescencia o de la adolescencia hacia, hacia la vida adulta. Como tercer y anteúltimo punto tenemos qué es la inteligencia. La inteligencia básicamente es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto del mundo que lo rodea. Estos esquemas son las representaciones que posee o construye el sujeto del entorno. O sea, básicamente quiere decir que la inteligencia se define como aquella persona que puede, por así decirlo, adaptarse a las circunstancias que son adversas o no que son adversas, sino que son diferentes, por así decirlo, a lo planeado o a lo que uno espera. Como último punto tenemos los tipos de inteligencia, que básicamente para hablar de estos tipos de inteligencia tenemos que destacar a Howard Gardner, que básicamente Howard Gardner nació el 11 de julio de 1943 en Scranton, Pensilvania. Howard Gardner estudió en Harvard, obteniendo su licenciatura en 1965. Básicamente, él estudió lo que viene siendo las inteligencias y desarrolló los diferentes tipos de inteligencias, que básicamente son los siguientes. Tenemos la inteligencia lógico-matemática, que básicamente es la capacidad de usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Después tenemos la inteligencia lingüística, que básicamente es la capacidad del ser humano de usar el léxico de manera adecuada. Tenemos como tercera eh, inteligencia la inteligencia espacial, que básicamente permite trazar el camino más conveniente. Esto quiere decir que, por ejemplo, un cartógrafo podría encasillarse en esa inteligencia. Después tenemos la inteligencia musical, que básicamente es aquella persona que usa su inteligencia en los dotes musicales, que puede detectar diferentes sonidos y reconocer los diferentes, las notas en las que está y demás cosas relacionadas con la música. Como persona que se podría destacar en este ámbito sería Ariana Grande o Bruno Mars, que son cantantes que se dedican justamente a la música. Ajá. Como otra inteligencia tenemos la inteligencia kinestésico corporal, que básicamente es aquella inteligencia que se denomina así, ya que se puede utilizar, es la inteligencia que se puede, donde el cuerpo interactúa de manera física y se especializa en una destreza deportiva, por así decirlo. Un ejemplo de esto sería Messi, sería Di María, los futbolistas o deportistas en sí, como atletas, como podrían ser un Usain Bolt, etcétera. Como otras inteligencias tenemos la inteligencia intrapersonal, que básicamente es es la inteligencia del conocimiento de los aspectos internos de una persona. Como otra inteligencia tenemos la inteligencia interpersonal, que es una capacidad que tienen algunas personas de tratar a los demás de forma empática. Un ejemplo de ello podría ser un psicólogo o podría ser un amigo que nosotros tenemos, eh, entre otras personas que actúen de manera empática en el sentido de ayudar a las personas en ese sentido. Y como última inteligencia tenemos la inteligencia naturalista, que básicamente es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Un ejemplo de esto podría ser alguna persona que desarrollaría alguna actividad de agricultura, de ganadería, cosas que tengan que ver relacionadas con el medio ambiente.
Y eso sería todo. En mi parte del trabajo voy a hablar acerca de la psicología experimental y para ello voy a arrancar hablando acerca de su creador, quien fue Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, quien nació en 1832 y murió en 1920. Célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1879, para, a través del método experimental, estudiar la experiencia inmediata y observable. Ahora bien, voy a hablar acerca de lo que es en sí la psicología experimental. Esta se denomina como una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método experimental. Se refiere al trabajo realizado por los que aplican métodos experimentales para el estudio del comportamiento y de los procesos que los sustentan. Los psicólogos experimentales emplean participantes humanos y sujetos animales para el estudio de un gran número de temas, incluyendo, entre otros, sensación, percepción, memoria, conocimiento, aprendizaje, motivación, emoción, los procesos del desarrollo, psicología social, junto con el soporte neutral de todos ellos, por supuesto, ¿no? Así que nada, una vez que definí lo que es, voy a hablar acerca de su método de estudio, es decir, cómo se lleva a cabo el estudio de este tipo de psicología. Su método experimental era la autoobservación controlada o la introspección. Esto lo que hacía era ayudar a aislar los elementos simples, que son las sensaciones, las imágenes y los sentimientos, sobre los cuales se apoyaban los procesos complejos de la mente. Y su objeto de estudio era la estructura de la conciencia humana. Posteriormente investigó acerca de funciones psicológicas elementales, tal como lo es la percepción sensorial. Bueno, ahora voy a hablar acerca de lo que pasaba, que también es la razón un poco por la cual se creó el laboratorio, lo que pasaba antes de que se creara este laboratorio por Wundt. Lo que pasaba básicamente era que las ciencias que se conocen hoy en día se estaban independizando de las ciencias principales de aquel momento, como eran la filosofía, la biología y otras ciencias llamadas físicos naturales. Y era por esto que los psicólogos de la época aplicaron métodos para demostrar que la psicología era una ciencia aparte de la filosofía, que era como la madre de todas las ciencias. Ocasionando que se creara un laboratorio donde Wilhelm Wundt lo lideraría. Así que nada, básicamente este laboratorio consistió en llevar los problemas psicólogos y a tratarlos con los métodos restantes que dije anteriormente. Yo voy a hablar sobre el psicoanálisis, que es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. ¿Quién era Sigmund Freud? Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Londres. Fue un médico neurólogo austríaco del origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. No me acuerdo qué número era ese, creo que el 20. En colaboración con José Breu, desarrolló el método catártico. Reemplazó tanto la sujeción hipónica como el método catártico por la asociación libre a la interpretación de los sueños. ¿Qué es el inconsciente? Para Freud, la mente inconsciente comprende los procesos mentales que son inaccesibles a la conciencia. Para él, el inconsciente es la fuente primaria de la conducta humana. ¿Cómo conocemos al inconsciente? Los sueños. Freud, en su obra La interpretación de los sueños, se demuestra como de acuerdo a su teoría. Los sueños son realizados como de forma de deseo. Los actos fallidos. Los actos fallidos son de otra manifestación del inconsciente. Se llaman actos fallidos a aquellos olvidos de nombre o palabras, equivocaciones al leer, escribir o hacer algo, entre otras cosas. Síntomas neuríticos. Los síntomas neuríticos, al igual que los sueños y los actos fallidos, son otra de las manifestaciones del inconsciente. A diferencia de los anteriores, son considerados normales y ocurren en forma permanente con los síntomas neuríticos. Indican algún lado de la patología. Todo síntoma es siempre señal de algo. En el caso de los síntomas neuríticos, la señal siempre está indicando algún desajuste psíquico entre un deseo o la imposibilidad de satisfacerlo.
Voy a hablar sobre el conductismo. ¿Cuándo nace el conductismo? El conductismo nace oficialmente en 1913 cuando Watson publica un artículo con su teoría. Watson se oponía al método introspectivo que la psicología empleaba tradicionalmente. Conductismo como corriente de la psicología. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. ¿Quién es el precursor? El precursor del conductismo fue John Broadus Watson, el cual durante toda su vida fue enemigo de las ideas imprecisas de la investigación descuidadas. ¿Cuál es el objeto de estudio y su método? El objeto de estudio comprende rasgos observables, medibles y verificables de conducta de los individuos, como aquellas emitidas en presencia de determinados estímulos. El conductismo es una corriente que se enfoca principalmente en el estudio de la conducta humana. El conductismo es el método científico también llamado experimental, para estudiar la conducta humana y también hace uso de la observación para hacer su descripción y un registro objetivo de dichas conductas. ¿Cuál es la teoría asociacionista? La teoría asociacionista se puede resumir como aquella que propone que el conocimiento es adquirido por la experiencia, vinculándose a las sensaciones que nos produce la presencia e interacción con los estímulos. La teoría asociacionista del aprendizaje base el conductismo y a partir de esta base de numerosas técnicas y escuelas psicológicas. Defiende que el que responde de esa manera viene dado porque somos capaces de vincular fenómenos y situaciones, aprendiendo y adquiriendo dicha asociación. Condicionamiento de Pavlov. El condicionamiento clásico de Pavlov es un tipo de aprendizaje asociativo que fue mostrado por primera vez por Iván Pavlov. Este autor ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, éste salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Pico Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba.